Bienvenidos a Saddleback Online. Los amo. Llegamos al final de la serie de mensajes La Promesa de Paz. Ha sido un tiempo genial para todos nosotros como iglesia. Hemos hablado de un tema muy importante, en un tema que en la actualidad podemos decir que es una gran necesidad. Hay tanto caos, tanta confusión, tanta separación entre naciones y familias. Y hemos hablado de cómo traer sanidad a las almas para vivir con el tipo de paz que Dios anhela tanto que tengamos. Y hoy lo que quiero hacer con nuestro último mensaje es enfocarme en las relaciones, en el tipo de paz que Dios quiere que haya en nuestras más importantes relaciones y finalmente en todas las relaciones entre nosotros. Y quiero comenzar con una pequeña historia que pude leer. Alguien me envió un artículo del Wall Street Journal donde se habla de universitarios que se graduarán este año en 2024 y el autor mencionaba escuelas prestigiosas y observaba a los estudiantes que se graduarán en mayo de 2024 y mostró una imagen de lo que ellos experimentaron al graduarse de la secundaria en mayo de 2020. Así que quiero que piensen en esta nueva promoción. Llegó el día que se suponía que cruzarían en el escenario y no pudieron hacerlo, y gran parte de su último año fue por computadora, y su primer año de universidad fue por computadora y clases de Zoom. Y tiempo después, luego de ese primer año, muchos no fueron a clases en su segundo año. Y el autor hablaba de cuán profundamente una generación de estudiantes ha sido impactada por lo que sucedió en estos 4 años. Y el artículo aborda la realidad de que muchos de estos estudiantes de las escuelas prestigiosas viven en los campus con dormitorios, pero van a clases en línea. Y además de las clases en línea, a menudo muchos de ellos van a traer comida de la cafetería y comen aislados en su dormitorio. Y muchos de ellos tienen amigos que viven a unos metros más allá y en vez de estudiar juntos en persona, estudian juntos en la computadora. Y el autor está hablando de cómo actualmente en esta cultura la soledad está en el punto más alto y la inteligencia social está en el más bajo. Y el tema es cómo funcionan las relaciones, cómo lidiamos con el conflicto que hay en las relaciones. Hay más odio, hay más ira, hay más rencor que nunca antes en mi vida. Y sabemos por experiencia que la condición de nuestras relaciones determina la calidad de nuestra vida. Tal vez quieras anotarlo. La condición de nuestras relaciones determina la calidad de nuestras vidas. Y eso significa que si mi matrimonio no está bien, mi vida será difícil. Si mi relación con mis hijos se rompe, influirá en todos los demás aspectos de mi vida. Y Dios nos diseñó como seres relacionales. Dios nos hizo para la comunidad. Y cuando la comunidad o la relación es tensa, podría afectar otros aspectos de nuestras vidas. Ahora todos hemos experimentado alguna forma de dolor relacional. Creo que todos podemos decir que el sufrimiento relacional es el dolor más grande de la vida. El dolor físico puede desaparecer. El dolor en tu lugar de trabajo y quizá en tus logros a veces se esfuman, pero cuando en la relación hay problemas, esa relación con problemas lo consume todo. Y es porque así es como Dios nos hizo. Dios nos diseñó para estar en paz unos con otros. Y cuando no es así, nuestra alma y corazón reclaman ese tipo de paz. Jesús, de hecho, habló de esto en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte. El Señor dijo, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, dijo, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Ahora quiero que imagines cuán extremo sería si toda persona que viene a todos nuestros campus realmente obedeciera este versículo. Solo imagina que estás cantando esto digno de mi adoración, pero recuerdas a alguien con quien tienes una relación tensa y todos de pronto se van al mismo tiempo. Creo que nuestros campus se vaciarían si lo hiciéramos, pero hay una naturaleza extrema en lo que Jesús dijo, que si hay relaciones que no están bien en tu vida, son tan importantes para Dios que debes dejar tu ofrenda, dejar de cantar, dejar tu asiento, enviar el mensaje, ir a reconciliarte con esa persona.
En el corazón de Dios hay un deseo de que tengamos paz en las relaciones, tanto así que Jesús dice: sal de este servicio, ve y reconcíliate. Y para muchos tal vez tenemos relaciones que vienen a la mente, y al pensar en relaciones rotas en tu vida, hay alguien con quien te comunicas mal o con quien no has hablado por años, tal vez es un familiar y hay un rencor profundo en tu corazón o en el suyo hacia ti. Y todos sabemos que un rastro de relaciones rotas conduce a una vida caótica y confusa. Hay personas que van de una relación a otra tratando de llenar el vacío, tratando de arreglar la ansiedad con otra relación. Repiten el mismo patrón. Hay más caos, más confusión cada vez. Y Jesús ofrece un nuevo modelo, nos ofrece otra forma de relacionarnos. De hecho, este aspecto del mensaje de Jesús es tan radical comparado con el mundo, es tan opuesto al sistema de valores de este mundo, y Jesús, al enseñar, lo repetía una y otra vez, y hablaba de la importancia de nuestras relaciones entre nosotros. En Mateo 5:9, en el mismo sermón, el Sermón del Monte, quiero que veas las palabras de Jesús. Dijo: dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dice que quienes viven para hacer la paz representan el carácter y la naturaleza de Dios, así como un hijo se parece a su padre o una hija se parece a su madre. Los hijos de Dios, al crecer, son como Dios, son pacificadores. Y hacer la paz está en el centro de ser un seguidor de Jesús. Es un estilo de vida, es elegir en mi día a día valorar y priorizar la paz en mis relaciones. Bien, dije esto una vez en un sermón, que al hablar de hacer la paz hay distintos tipos de personas. Hay quienes la quitan, y todos conocemos a alguien que cuando entra a la sala la paz se evapora. Y no tienes que mirar a nadie ahora, porque les quitarás la paz. Pero también hay quienes traen una paz falsa. ¿Sabes? Hacen como que todo está bien. Si les preguntas cómo están, todo está bien, va bien. Dices, ¿todo bien? Sí, todo bien. Y fingen que hay paz en la relación. Los pacificadores, Jesús nos dice que hay un tipo de vida que busca la paz en las relaciones, parte de un sistema de valores en nuestra vida. Lo que quiero hacer en los próximos momentos es fundamentar, uno, por qué es tan importante, y dos, ayudarnos a hacerlo. Parte de la razón por la que es tan importante es porque es importante para Dios. Realmente es el centro del mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús se trata de la reconciliación, se trata de volver a unir lo que se ha separado, de reparar y sanar la división que ha sucedido en nuestras vidas, al igual que en todo el mundo. De hecho, cuando Jesús entró en escena en el primer siglo, una de las relaciones rotas de esa realidad que él trató fue la separación entre judíos y gentiles. Y había tanto odio entre estos dos pueblos. De hecho, en los mismos atrios había grandes muros que separaban a hombres y mujeres, y a judíos y gentiles. Y cuando Jesús vino a dar un nuevo modelo de cómo relacionarnos. Es por eso que nos importa tanto ser una congregación con gente de diferentes trasfondos étnicos, porque así es como Dios creó su iglesia, con diferentes tipos de gente, teniendo una relación con Dios. Y cuando Jesús murió en la cruz por los pecados del mundo, murió para traernos de vuelta a Dios, y murió para acercarnos unos a otros, para que cada vez que veas la cruz, mires el aspecto vertical de la cruz y el aspecto horizontal. Hay reconciliación en ambos. Y Pablo escribió sobre esto en Efesios capítulo 2. Dijo: porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad. El muro de enemistad era el muro en los atrios del templo, que dividía a judíos y gentiles. Dijo que la muerte de Jesús derribó ese muro para que judíos y gentiles puedan tener una relación con Dios, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Según los requisitos de la ley, Jesús quitó la ley para que no viviéramos según la ley, y nos dio un camino para poder vivir unos con otros, que con diferentes trasfondos tuviéramos acceso a Dios y pudiéramos vivir juntos. Esto lo hizo
para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad, al hacer la paz para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz. La cruz es un medio de reconciliación, por lo que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos, y paz a los que estaban cerca, paz a los judíos, paz a los gentiles, paz para todos, para formar un nuevo cuerpo, de dos diferentes grupos de personas. Me encanta esto, por la que dio muerte a la enemistad. Me pregunto, siendo honestos, ¿diríamos que la enemistad ha muerto en el mundo? ¿Que la enemistad en la iglesia desapareció? No, hay tanta enemistad, tanta ira. Pero Jesús lo puso en el centro del mensaje. Bien, si parece que he estado diciendo la misma cosa durante 10 minutos, es porque es verdad. Intento que entiendan que realmente esto importa en nuestras vidas. Y creo que muchos realmente anhelamos esta paz. La pregunta se vuelve, ¿cómo? ¿Cómo puedo vivir de manera que haga la paz en mis relaciones? Bien, quiero describir cómo podemos hacer la paz con estas herramientas. Y yo traje estas que no se usan mucho en casa. Vamos a empezar con el martillo. El martillo es para clavos y este es un destornillador, es para tornillos. Hay personas en tu vida a las que les falta un tornillo. Y luego esta de aquí, la llave, es para tuercas. Hay personas en tu vida que son tuercas. Y cada una tiene sus usos diferentes. Todas sirven y se supone que se usan para construir y se pueden usar mal. Y al hablar de relaciones y hacer la paz, a veces sucede que elegimos la que no es. Y me encanta cómo el pastor John Ortberg, un autor, habla de esto. Dice que hay diferentes fuentes de dolor en las relaciones. Y esas fuentes diferentes de dolor requieren un enfoque diferente. Así que quiero hablar de dónde viene el dolor, dónde es que se origina la falta de paz en la relación. Y en base a donde se origina hay un enfoque diferente. Todo está en la Biblia y vamos a ir explorando. Empecemos con Romanos capítulo 12, versículo 18. Quien habla es Pablo y quiero que notes lo que dice. Él dice esto: si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Fíjate algunas cosas que dice aquí. Si puedes, en tus notas, encierra la frase. Dice, si es posible. Porque aunque trabajemos en la relación con algunas personas, estas no se van a arreglar. Está argumentando que algunas relaciones en este mundo roto no sanarán totalmente en este lado de la eternidad. Si es posible, él dice, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos, hagan lo que puedan. Nos centraremos en que en cuanto dependa de nosotros, hagamos lo que podamos. Hay 3 herramientas que vamos a ver. La primera de las herramientas es la que usamos para reconocer que fue nuestra culpa. Cuando digo es mi culpa, es porque hice algo mal en la relación. Y cuando es mi culpa, la herramienta que Dios me da es la herramienta de la confesión. Cuando es mi culpa, la herramienta que Dios me da es la herramienta de la confesión. Y la confesión es reconocer lo que hice mal. La confesión es reconocer que en esa relación yo causé dolor, te lastimé, hice algo o dije algo que no debía haber hecho. Y Santiago señala de dónde viene esto en las relaciones. Santiago es muy interesante, era el hermano terrenal de Jesús. No creía en Jesús antes de la resurrección, creyó después. Si puedes convencer a tu hermano que crea en ti como Dios, porque te levantaste de la muerte y él cree que lo hiciste, seguro sea señal de que resucitaste. Santiago es una muy buena prueba de la vida de Jesús. Escucha lo que él dice. Dice en Santiago 4, 1 al 3. No leyó cómo ganar amigos e influenciar a la gente antes de escribirlo, por cierto. Él dice esto: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia, y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Santiago dice que las luchas de la vida vienen del interior.
todo problema en las relaciones, toda guerra en nuestro mundo, todo negocio que cae, cada vez que un matrimonio se divorcia, cada vez que hay tensión en la relación entre padres e hijos, esos problemas se originan en el interior. A veces queremos resolver el problema desde afuera, creamos sistemas y estructuras para lidiar con él, pero lo bueno del mensaje de Jesús es que este mensaje trata con el corazón. Es llegar al mismo centro del problema, del dolor en las relaciones. Y Santiago dice que esto viene del interior, está sosteniendo un espejo para nuestra alma. Él dice, ¿qué hay en su interior que causa peleas y riñas? Estén dispuestos a mirar al espejo y reconocer que hay cosas en el interior que causan dolor, que hacen que las relaciones se destruyan. ¿Qué es? Son los deseos de tu interior que guerrean. Y si somos honestos con nosotros, hay diferentes tipos de personas en esta área. Está el área de las disculpas. Dicen, sí, para mí es muy fácil disculparme y reconocer. Hay otros que tal vez, en cuanto a personalidad, les es más difícil decir, lo siento. A veces es una cuestión de carácter y otras veces están muy influenciados por la personalidad. En nuestra casa vamos 50 y 50. Para algunos es más fácil disculparse, para otros es más difícil. Y esa personalidad puede influir, pero también a veces hay creencias muy arraigadas que influyen en nuestra perspectiva de creer si podemos o no disculparnos. A veces sentimos que somos quienes nos disculpamos todo el tiempo. Y decimos, ¿por qué necesito disculparme otra vez? Siempre soy yo quien se disculpa. Pero si creo profundamente en mi alma que estoy bien ante Dios, si creo que la gracia y misericordia de Dios se extienden en mi vida, si creo que Él perdonó mis pecados, que ante Él soy muy amado, me da una tremenda libertad reconocer las cosas en mi vida que no están bien, las cosas en mis relaciones que deben cambiar. Y puede suceder en un matrimonio, o puede suceder entre padres e hijos, puede suceder en un negocio, puede suceder entre hermanos que una persona no reconozca que está mal y la otra persona no quiere reconocerlo tampoco. Y dos relaciones muy importantes avanzan al futuro y con el paso del tiempo se alejan más y más uno del otro. Entonces las vacaciones son incómodas. Años y años pasan y los abuelos no festejan los cumpleaños de sus nietos. Y la fisura o separación existe en muchos hogares y el enemigo, en medio de eso, se está regocijando por la separación de personas que Dios ha creado para ser uno, para estar juntos y estar en paz unos con otros. Y a veces, algunos de los que hoy oyen mi voz están a una disculpa de distancia, de un matrimonio diferente. Estás a una disculpa de pasar las fiestas con tus padres. Estás a solo una disculpa de hablar con ese hermano con el que no hablas hace décadas. A veces, para llegar a ese punto y decir, voy a decir lo siento, debemos estar listos para luchar con ¿cuál será la consecuencia de no asumir mi parte en esto? ¿Vale la pena otra Navidad? ¿Valen la pena décadas separados de los padres? ¿Generaciones separadas unas de otras? Vi un amigo esta semana para platicar y me sentí conmovido por su historia. Él fue herido por su padre. Él hizo otro tanto en la relación y él me decía que esta relación seguía alejándose más y más, año tras año. Ciertamente había cosas que él no quería reconocer y él dijo, ¿sabes? Un día estaba acostado en mi cama y sentí como un impulso que era como un tirón en mi corazón del que no podía escapar. Y había una voz que decía, visita a tu padre, conduce hasta su casa ahora. Convenció a su hermano para que lo acompañara y manejaron por 6 estados en un par de días para ver a su padre. Se sentaron con él y hablaron mucho sobre el dolor. Lograron reconciliar la relación. Y al final de algunos días, con su padre volvieron a casa. Y la semana siguiente, mi amigo recibió una llamada y alguien le dijo, tu padre murió, debes venir y ser parte del funeral. Ese momento, esa elección, ese impulso interno hizo toda la diferencia. Ahora mi amigo no vivirá arrepentido toda su vida por no enmendar la relación. Me pregunto si para alguno de ustedes hoy hay algo
profundo en su alma que sabes que debes reconocer. Sabes que necesitas confesarlo. Puede ser algo que dijiste, puede ser algo que hiciste, puede ser una elección que tomaste, puede ser alguien con quien ya no estás casado, puede ser un hijo con el que hace años no hablas, puede ser alguien con quien trabajas, a quien heriste mucho. La invitación, la herramienta que Dios nos da es la confesión. Santiago 5:16 dice, por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Hay una conexión entre la confesión y la sanidad. Es sacar a la luz que la relación se puede reparar, que las relaciones pueden sanar. Dios nos da el maravilloso don de la confesión y la belleza de esto se conecta con los brazos de Jesús en la cruz y el precio que Él pagó, que dice, por lo tanto ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. La ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y la muerte. Hay una forma totalmente diferente de relacionarse a causa de la cruz de Jesús. La confesión trae el pecado hacia la luz y trae sanidad al alma y enmienda las relaciones. Para algunos de ustedes hoy será el día en que decidan, voy a confesar, voy a reconocerme, voy a disculpar. Tal vez puedas escribir esto, lo siento, estuve mal, por favor perdóname. A veces esas palabras son... ¿Lo decimos juntos? Lo siento. Hagámoslo una vez más juntos. Lo siento. Esas palabras, estuve mal, perdóname, pueden sanar tu matrimonio, pueden sanar la relación con tus hijos. Estaba sentado en mi oficina hace unos días pensando en el impacto generacional. Pensaba en mis hijos, en mis nietos. Estaba pensando en mi abuelo que nació en 1923. Quiere decir que si siguiera vivo tendría 101 años. Y había un profundo pecado generacional con el que mi abuelo vivió, nunca lidió con él. Y yo pensaba en mis hijos, mis nietos y mis bisnietos. Y pensaba, dentro de 100 años habrá un hombre, una niña, una mujer sentado allí y su vida se conectará con mis elecciones. Las futuras generaciones serán impactadas. Y tú y yo tenemos el privilegio, por la gracia de Dios y su misericordia, de escribir una nueva historia para nuestras familias, de escribir una nueva historia en nuestro negocio, de escribir una historia diferente. Sé que insisto mucho en esto y prediqué casi todo mi sermón sobre este punto, pero es que yo creo que algunos de ustedes hoy, Dios los invita a un tipo de confesión que cambiará su vida y les dará libertad. ¿Y qué es? Lo siento, me equivoqué. Por favor, perdóname. Bien, algunos volverán a decir, soy quien siempre pide disculpas. Y el siguiente punto es para ustedes. Y el punto es este: cuando es su culpa, perdona. Cuando es mi culpa, confieso, pero cuando es su culpa, ofrezco perdón. El perdón está definitiva en el centro. Este es el tema del cielo. Es la realidad de la gente que rodea el trono de Dios, adorándole a Él al final de los tiempos. Todo ser humano que adora a Dios por la eternidad es un ser humano que ha sido perdonado. Así que Jesús tomó el pecado, lo clavó a la cruz y dijo, se ha terminado y ha sido borrado. A veces es muy difícil en nuestra mente, luego de ser perdonados, extender el mismo perdón a otros que nosotros recibimos. Y hay momentos en que el perdón parece muy injusto, pero a fin de cuentas el perdón no se trata de la justicia. El perdón trata sobre la misericordia. En definitiva, es sobre la gracia que Dios extiende, el perdón que Dios extiende a nosotros. Y lo que a la mente le cuesta entender es que las personas a quienes amamos son a quienes más lastimamos.
no hay nadie a quien ame más en la tierra que a mi esposa Stacy. Son 21 años de matrimonio. A nadie he servido más o he mostrado más bondad que a ella, pero tampoco hay nadie a quien haya herido o hecho más mal que a ella. De hecho, en los primeros 5 años de casados hubo muchas cosas tontas que hice. Recuerdo un día que llegó con una caja de galletas de las exploradoras. Eran de menta. Si eres de alguno de los campus internacionales, son las mejores galletas jamás hechas sobre la tierra por las exploradoras. Son maravillosas, saben a menta. Es fácil comer 50 en una sentada y vienen en cajas. Y si las pones en el congelador saben mejor después de estar allí. Así que Stacy llevó estas galletas que una amiga le había dado y en ese momento ella era maestra. Yo estudiaba y estábamos empezando una iglesia en un campus universitario. Ella trabajaba todo el día y yo trabajaba y estudiaba desde casa. Y una noche ella trajo las galletas de menta que una amiga le había dado. Amablemente me compartió un poco del paquete y comimos uno de los tubos y quedó solo uno y se fue a trabajar. Mientras ella trabajaba, yo estaba en la oficina trabajando y me puse a meditar sobre las galletas en el otro cuarto. Y solo sentí como un impulso interno de ir al congelador, así que fui, abrí el paquete y dije, ¡ay, ella es tan generosa, no le importará que coma algunas! Así que tomé algunas, me las comí, volví, me senté, me puse a trabajar y entonces pensé, bien, bueno, no le importará si tomo algunas más. Así que volví a la cocina y comí algunas más. Y entonces, para ese punto, ya casi no había. Era como mitad del día y quedaba la mitad. Volví a mi escritorio y comencé a trabajar otra vez y pensé, bien, bueno, le compraré otra caja. Solo le compraré otra caja. Así que volví, comí y quedaban menos de 3/4 partes y luego quedaban pocas. En ese momento me llené de vergüenza. Me sentía demasiado culpable. Y luego dije, si me comí 3/4 de la bolsa, ¿qué hace una más? Así que volví y me comí toda la bolsa de galletas. Esa noche ella regresó, abrió el congelador para comer sus galletas de menta y dijo, ¿dónde están las galletas de menta? Y dije, ¿las compartí? Y ella dijo, ¿con quién las compartiste? Y le dije, conmigo. Unos minutos después ella estaba lavando platos y yo, ya sabes, estaba por allí como que limpiaba algo. Ella se enojó y yo, ¿por qué te enojas? No lo entiendo. Bien, recorrí un largo camino, espero, desde entonces. Pero cuento eso para decir que ella me ha perdonado mucho en 21 años de matrimonio y no puedo imaginarme en una relación con alguien que amo mucho, que me ama mucho, si no existiera la gracia del perdón, este don que Dios da. Estar en una relación con alguien a quien perdonas permite sanar una relación entre dos seres humanos imperfectos. Bien, hay momentos en nuestra vida en los que la sanidad que se necesita es más que galletas de menta, es más profundo. Es lo que sientes cuando te quitaron algo que no puede volver. Es el tipo de historia que repites una y otra vez en tu mente. Te han lastimado mucho. Quiero decirte en este momento, al enfocarnos en el perdón, primero quiero mirar lo que dice la Biblia del perdón, porque yo creo que este ofrecimiento de perdón no se trata de la otra persona, se trata de una invitación a experimentar la libertad con Dios. Efesios 4, Pablo dice, no agravien al Espíritu Santo de Dios con el que fueron sellados para el día de la redención. Es interesante pensar que al Espíritu Santo se le puede agraviar. El Espíritu de Dios está entre nosotros, presente en este servicio. Se hace presente mientras experimentamos comunidad con los demás. Su presencia se experimenta en nuestras relaciones y hay un aroma de su presencia que deseamos mucho. Dios está en todos lados, pero hay una manifestación de su presencia en nuestra vida que estamos buscando. Y podemos agraviar tanto a su Espíritu que nos damos cuenta de que vivimos apartados de su gracia y de su poder que tanto necesitamos y que provienen de Él. Pablo nos dice, no agravien al Espíritu. Lo tienen como sello de la redención. No perderán la salvación, pero pueden perder esa clase de presencia de Dios que experimentarían al encontrarle y que se derramaría en su vida. Luego dice lo que esto implica.
abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Esto es la ausencia de la presencia de Dios. Cuando Dios retira su mano de un grupo de personas, hay amargura, ira, enojo, gritos, calumnia y malicia. Es el tema del infierno, el territorio del enemigo. Si quieren saber cómo es estar entre los demonios, si quieren saber cómo es cuando hay presencia maligna, hay ira, enojo, amargura, gritos, malicia y personas devorándose unas a otras. Pero en presencia de Dios hay gracia, bondad. Pablo dice, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Así que la única forma en que el perdón tiene sentido es con los brazos extendidos de Jesús en la cruz. Es la única forma de dar sentido al abuso sexual. Es la única forma de hallar sentido cuando has sido herida una y otra vez por tu esposo. Es la única razón para perdonar. Es porque hay un Dios que nos ha extendido su perdón. Es el único medio por el cual podemos perdonarnos unos a otros. Y lo último que quiero hacer es aminorar su herida o su dolor. Lo que anhelo es su libertad. Lo que anhelo es el aroma del cielo en su corazón. Y es importante distinguir lo que el perdón no es de lo que sí es, y quiero animarlos a anotar, porque esto es muy importante. El perdón no es una emoción. Así que si estoy esperando y buscando la sensación del perdón, no viviré una vida de perdón. Voy a decirlo otra vez, si estoy buscando la sensación del perdón, no viviré una vida de perdón. El perdón no es ignorar lo que ha pasado. A veces los dolores y heridas son muy profundos. Ignorarlos haría que nuestra mente enloqueciera. No puedo reconocer la realidad que he pasado. No es ignorar, no es excusar lo que te hicieron. De hecho, Dios toma seriamente el pecado que lo clavaría a la cruz. Así de importante es. No es excusarlo, no es olvidarlo, no es decir, solo voy a encontrar el momento en que lo que me ha pasado se vaya automáticamente de mi mente. Algunos viven con el recuerdo por años, tal vez toda su vida será impactada en su mente, pero el perdón no es olvidar, ni siquiera reconciliar. A veces pensamos, bueno, si perdono a esta persona, la relación va a seguir igual. Y hay personas a quienes perdonamos y quizá ya hayan muerto. Y esa relación nunca será lo que pudo ser de este lado. El perdón no es reconciliar y no significa que haya que confiar. No significa que digamos de buenas a primeras, confiaré en ti como antes de que me dañaras. Eso no es perdonar. Perdonar es muy diferente. Perdonar es primero que nada reconocer el perdón de Dios. No es justo. No es justo que Jesús finalmente tomara mi pecado sobre una cruz siendo perfecto. Y al ver el rostro de Jesús con su perdón, es cuando el perdón cobra sentido. El perdón es liberar y confiar en Dios. Confiar que Él se encargue, confiar en que es quien dice ser. Al final Dios corrige todo el mal. Al final la persona que te ha herido va a estar ante el Dios vivo, y perdonar es dejar a esa persona a Dios. El perdón es confiar en que Dios nos va a cuidar y cuidará a esa persona. Poner a esa persona y a mí mismo a su cuidado. Finalmente, perdonar es orar por la intervención de Dios en la relación. Es orar por esa persona. Una vez tuve una relación en la que hubo un desacuerdo entre nosotros. Era un amigo y tuvimos un gran desacuerdo. Nos encerramos y tratamos de arreglarlo durante horas sin fin. Y recuerdo que al final de la conversación quedó claro que no nos veríamos a los ojos por lo que pasó. Así que recuerdo que al alejarme pensé, quizá pase toda la vida sin ver a los ojos a esta persona. Y recuerdo haber sido incitado por Dios mientras la relación seguía siendo dolorosa para mí.
Recuerdo que Dios me incitaba, ora por eso, por esa persona, por su familia, por bendición. Y al empezar a orar una y otra vez, cada vez que oraba, algo se liberaba en mi corazón. No podía despreciar a mi amigo cuando oraba por él y sus hijos. Y sentía que Dios me decía a mí en ese momento a nivel personal, esto es una prueba. Una prueba para que veas, ¿quieres más de mi presencia en tu vida? ¿Quieres más de mi unción? Si aprendes a perdonar, si aprendes a liberar, habrá una unción, habrá una manifestación de mi presencia en tu vida. Y para algunos hoy, sin minimizar lo que les ha pasado, sin menospreciar el dolor que experimentan, mi oración por ustedes es que cuando miren el rostro del que dio su vida por ustedes en una cruz, desde lo profundo de su alma puedan perdonar a quien los ha herido. Algunos de ustedes hoy tal vez no van a decir, bueno, ya está, perdono a la persona, todo está completamente bien. Para algunos va a ser un proceso y tal vez su oración de hoy sea, Dios, quiero ser libre. No quiero vivir con amargura nunca más. No quiero sentir desprecio por nadie. Quiero ser libre. Así que te pido que me ayudes a liberar a esa persona y perdonarla. Algunos hoy saldrán caminando de una prisión al entrar en un proceso para perdonar que libere la gracia y presencia de Dios de una forma que nunca han experimentado. Hay un gran poder en el perdón, en el matrimonio, en la familia, en la iglesia, cuando nos perdonamos unos a otros. Así que confesamos cuando hacemos mal, perdonamos cuando nos hacen mal, pero hay una última para terminar. Y hay momentos que están muy mal. No es su culpa, ni nuestra, no es una opción que alguien tomó, es solo es que vivimos en un mundo caído. Y hay momentos en que la única solución no es la reconciliación, no es la confesión, no es el perdón. Cuando no es culpa de nadie, la solución es la esperanza. Es una clase de esperanza que va más allá de nuestras circunstancias. Es la realidad de que cuando la vida nos golpea y hay una gran pena por alguien que se sigue sentando junto a ti, o por un gran dolor, por una vida que terminó demasiado pronto, hay demasiado dolor por algo que has estado pidiendo a Dios que cambie en una persona y no está pasando. Cuando no hay culpa, la única solución es fijar nuestra mirada en aquel que da esperanza más allá de esta vida. Pero hay algunas circunstancias en este mundo caído que nunca sanarán en este lado de la eternidad. Y en Romanos capítulo 8, 20, versículo 28, el apóstol Pablo nos da este rayo de esperanza. En nuestra ruina, este rayo de esperanza en el dolor. Escuchen lo que dice. Dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y esa frase, todas las cosas, quiero animarlos a que encierren la frase, Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Y hay cosas en nuestra vida difíciles de imaginar. ¿Cómo puede ser que algo bueno salga de esto? Algunos están en un profundo pozo de dolor ahora. Dios quiere darles una clase de esperanza que no está basada en que esa circunstancia se arregle. Es un tipo de esperanza basada en la muerte de Jesús en la cruz y en su cuerpo resucitado de la muerte. El Dios que trajo a Jesús, el Padre que trajo a Jesús de la muerte a la vida, por ese mismo poder puede traer la curación a tu alma. Así que esa herida y ese dolor no deben desperdiciarse. El pastor Rick dijo una hermosa frase. Dijo, nunca desperdicies una herida, nunca desperdicies un dolor. Y es trayendo este dolor ante el trono de Dios, es ofreciendo ese dolor de vuelta a Él, decir, Dios, esto es muy difícil, necesito tu gracia, es muy difícil, te necesito, confío, aunque no pueda ver, aunque no entienda, pongo mi vida y mi situación en esta relación de vuelta en tus manos. Voy a confiar en ti. Romanos 15:13, terminamos con esto. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pablo está diciendo, la confianza es el canal de la esperanza.
La confianza es la forma en que las cosas que están tan mal aquí en la tierra, la confianza en el Dios que es mayor que nuestras circunstancias, la confianza en el que fue bueno, amable y misericordioso, el bello y maravilloso creador del universo, es confiado en Él, que hay una clase de esperanza de que Dios puede brillar en la oscuridad de nuestro corazón. Y hay algunos que están caminando en esa oscuridad y Dios quiere decirles hoy: lo sé, amigo, te amo, estoy contigo, puedo redimir esa pena. Y hay un rayo de esperanza, hay un rayo de luz debido a la tumba vacía. Yo sé que para todos, tal vez una de esas cosas que he dicho se quedarán en su alma. Y quiero darles un par de preguntas para reflexionar antes de que ore por esto. La primera es: ¿qué necesito admitir? ¿Qué hay en mi vida que necesito reconocer que hice mal? Tal vez debas hablar con uno de tus hijos. Tal vez haya un familiar a quien debas hablar cuando salgas del servicio hoy. ¿Qué necesitas admitir? Segunda, ¿a quién debo perdonar? ¿Quién es la persona que cada vez que voy avanzando en mi relación con Dios, su cara sigue surgiendo en mi mente? Hoy puede ser el día de traer a esa persona ante el trono de la gracia de Dios al reconocer nuestra necesidad y liberar a esa persona. Y finalmente, ¿dónde debo poner mi confianza? ¿Cuál es la situación, la circunstancia que está mal? Y Dios dice: ponla en mis manos, ahora, en este momento. Lo que me encanta de cómo Dios trabaja es que esparcidos en todos nuestros campus, quienes están en línea, extensiones en todo el mundo, cada uno de nosotros es conocido a profundidad por Dios. Y el Espíritu Santo está presente en nuestras vidas para atraernos y regresarnos al corazón de Dios. Y Dios no tiene favoritos con base en origen étnico o con base en todas las cosas que traen a este momento. Él es el Dios que puede redimir lo que sea que se le ponga en sus manos. Él es un Dios que toma el pecado, lo clava en la cruz para que no tenga que ser la historia de nuestra vida. Pero hay una acción que es nuestra: tomar nuestras relaciones, nuestro dolor y nuestras luchas y ponerlos en manos de Dios. La curación no se da cuando trato de arreglarlo solo. La curación solo se da cuando llevo ese dolor a Dios y le digo: Dios, necesito tu ayuda, ayúdame. Y quiero invitarlos ahora a cerrar los ojos e inclinar la cabeza un momento y reconocer ante Dios el área de su vida donde lo necesitan. Creo que este fin de semana habrá matrimonios sanados. Habrá un esposo que al salir de aquí e ir a casa dirá: lo siento. Habrá padres restaurados después de años de no hablarles a sus hijos porque han elegido hoy perdonar. Va a haber alguien que esté sufriendo cáncer o la pérdida de un familiar y encontrará esperanza hoy. Y Dios tráenos todas nuestras luchas, todo el dolor, toda pérdida, toda tristeza de este mundo, toda la ruina, todo el caos, lo traemos ante ti. Y Dios, te agradecemos que tengas la verdadera solución al quebranto de este mundo. Y elegimos hoy poner en tus manos nuestras vidas y relaciones. Elegimos confiar en ti, Dios, para sanar nuestro corazón y nuestros hogares. Gracias por ser un Dios que redime de todas las cosas que el enemigo trata de destruir. Tú eres un Dios que toma esas cosas, si están en tus manos, y las cambias para bien. Gracias, Dios, por cambiar para bien todas las cosas que el enemigo quiere utilizar para el mal, todas las cosas que él quiere destruir, nuestro hogar. Tú estás usándolas para bien. Eres un Dios que redime lo que el enemigo está tratando de destruir. Eres un Dios que restaura relaciones que se rompen. Y es en ti, el conquistador de la muerte, en quienes esperamos y podemos confiar. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Amén.